Incluye el uso. La mañana. Una señal. Porque además se está especulando con una situación imperdonable para especular, que es la salud de la gente. Sépanlo todos porque avise, ¿no? Y como decimos en la tribuna, el que avisa no es traidor. Voy a poner a AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios. Y después no me digan que yo que uso el aparato del Estado en contra de la DALE. Estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente. Buen día, amigos. El gusto de saludarlos en este día gris. ¿Lloverá otra vez? Es una pregunta que inmediatamente uno se hace cuando, levantando la mirada, se encuentra con el cielo plomizo que tenemos en este momento. Pero ¿qué importa el arriba? Lo que está en juego es el aquí abajo, sobre la tierra, donde se dan tantos y tantos problemas de toda índole. Últimamente, cuando digo esto me refiero a las últimas horas, en Gran Bretaña, Boris Johnson, tan arrogante como se presentaba, ha tenido que admitir que lo del coronavirus es una cosa que no se puede manejar de otra manera que con la solidaridad de la gente, aún con el gran sistema de salud que tienen en Gran Bretaña, por supuesto debido a los tiempos laboristas. No será cuestión de Thatcher lo que tienen en ese sentido. Pero después de estar también como ocurrió con Donald Trump, Boris Johnson, el ministro británico, tras despreciar la importancia que podía tener el coronavirus, asume que esto es muy serio. Me parece que en ese sentido la Argentina ha tomado alguna ventaja sobre sí misma y con respecto también a otros países, y que esto puede terminar teniendo el premio de que la Argentina sea de los primeros países que puede arrancar en un lugar interesante en la tremenda, terrible carrera económica que vamos a tener inmediatamente después del paso del coronavirus. Y lo digo así porque entiendo que en algún momento esto se va a terminar. Siempre que llovió paró, es el dicho, y uno tiene que aplicarlo también en ese sentido con respecto a lo que sucede con este virus. Alberto Fernández haciendo esfuerzos titánicos por ponernos a todos en vereda, en el sentido de trabajar para que cada uno aporte lo suyo. Nosotros podemos aportar un comportamiento solidario, afín con lo que está pidiendo el gobierno, pero otros pueden aportar mucho más todavía, y por eso es que dice que va a poner a la AFIP, a trabajo, a la defensa de la competencia, atenta a todos aquellos que aumenten los precios y que piensa usar el aparato del Estado a favor de la gente, lo cual parece algo inevitable frente a lo que pueden ser los excesos. Si se dispara la maldad, la malicia, el afán de ganar más todavía de lo que en tiempos normales, estamos en problemas, y entonces hay que parar a la gente. Aquí va a surgir lo bueno y lo malo, lo que hace que la condición humana siempre sea valorable y lo que hace que la condición humana muchas veces sea despreciable. Y por eso es que hay que actuar de la manera más enérgica que corresponde por quienes están en condiciones de arbitrar en esos comportamientos humanos. Uno poco puede hacer con respecto a que el vecino no cumpla con ciertas consignas que se están dando ahora. Por ejemplo, si se viene del exterior, no cumplir con la cuarentena. Me parece que esto es algo que seguramente está en manos del Estado solamente que se pueda llevar a cabo. Así que en eso estamos, empezando la mañana con este cielo gris, con esas expresiones del presidente de la República, con esa repercusión internacional que tiene el coronavirus y que ha puesto en vereda también a los británicos, y esperando desesperadamente las noticias positivas. Una puede ser que se aquiete, que hoy, en vez de 14 casos nuevos, no tengamos ninguno. Esto es muy difícil, porque hay gente que ya tiene seguramente el coronavirus y todavía no lo sabe, o aún no fue determinado. Durante unos días más habrá que pensar que siempre vamos a tener entre 5 y 15 casos que aparezcan nuevamente. Habrá un momento, y esto es lo que uno está esperando, en que cuando sean 90, nos quedemos en 90. Y de repente se hayan curado 5 o 10
y las otras situaciones estén sobre control y no muera nadie, teniendo en cuenta que el peligro fundamental es para quienes, si contraen el virus y tienen patologías anteriores complejas, están en mucho más riesgo todavía que las personas que no han contraído todo eso. Y por supuesto, estamos en función de la expectativa económica desesperada que también está provocando esta situación del coronavirus. Y todos estábamos ayer muy atentos, como pocas veces, a lo que se nos dijera desde el punto de vista económico desde el gobierno. Vamos a generar un sistema de precios máximos a los cuales deberán comercializarse dentro del mercado interno, el cual será establecido por un periodo de 30 días, justamente para poder ir dando seguimiento a la situación de crisis y poder interpretar la situación que estamos viviendo y evitar que posibles prácticas especulativas, que algunas se han producido en los últimos días, generen un perjuicio claro en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Esos precios van a estar referenciados con los precios que tenemos registrados en nuestra base de datos de precios claros con fecha 6 de marzo. Es decir, que si se produjeron en los últimos días algunas prácticas especulativas que incrementaron de manera infundada los precios, deben ser retrotraídos con la referencia del día 6 de marzo en base a la información que tiene nuestra Secretaría de Comercio Interior. Los iban tranquilos los funcionarios ayer, pero al mismo tiempo uno nota que han exprimido al máximo las posibilidades. No nos están privando de nada que pueda hacerse y creo que están cediendo cosas que son muy difíciles de imaginar que el gobierno y el Estado puedan entregar aún en circunstancias como estas. No obstante lo cual, están haciendo un esfuerzo descomunal y nosotros tenemos que aportar. Los que deben fijar precios ya saben que tienen que retrotraerse al 6 de marzo. Cualquier aumento del 6 de marzo para acá es una infamia que se comete contra la población. Vamos también a renovar el programa Ahora 12 por un plazo de 6 meses. Vamos a buscar en este contexto particular también ver de expandirlo hacia compras online de productos nacionales con énfasis en las pymes, justamente en un contexto donde se va a restringir un poco la circulación de la población. Es un momento también para ver de qué manera sumamos algo de compras online, de comercio electrónico, muy focalizado en pymes y en producción nacional para que de esta manera se fortalezca en este momento más difícil la demanda de este tipo de productos. El viejo y querido Ahora 12 dándonos una mano en la voz de Matías Culpas cuando se presentó ayer junto a Martín Guzmán para traer una serie de medidas que cuando uno toma nota, si usted va a la página, a la tapa de página 12 de hoy, se encuentra con todo lo que han hecho y es francamente extraordinario lo que se anunció en el día de ayer. Es un Estado muy presente, Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo, y entre ellas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Es muy difícil abarcar todo lo que anunciaron ayer. Si uno lo quiere decir de memoria, sería dificultoso porque las medidas eran una tras otra. Podría decirse, apabullante y al mismo tiempo muy aliviador, porque de veras que estamos acostumbrados a este tipo de presentaciones que dejan un gran desencanto, y cuando se piensa en otro bono de 3.000 pesos para los jubilados, cuando aparece la AUH nuevamente considerada como una manera de distribución, lo de la AUH en los momentos buenos que ha tenido la Argentina hasta el 2015 y otra vez en estas horas, es extraordinario, como una manera de llegar con la mano extendida del Estado a millones y millones de personas.
lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir esos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Se va también a reforzar el seguro de desempleo. ¿Cuántas cosas hay que pensar, no? De verdad que estas últimas 24 horas han sido frenéticas, porque uno tiene que atender qué cosas se resolvieron en lo económico, pero también atender aquello que hace a la lucha contra el coronavirus, que tiene que ver con la distancia social que debemos tomar, y en ese sentido también hubo que hablar muchísimo sobre el transporte en estos días que estaban pensados como un fin de semana largo, pero tenemos que olvidarnos de eso. ¿Qué se va a hacer? Esto es parte de un programa, de un paquete integral, y está relacionado a lo que se anunció esta tarde. Entre esas medidas se anunciaron algunas para proteger a los sectores más vulnerables, como la implementación de un pago extraordinario de la asignación universal por hijo, que es equivalente al monto de un beneficio mensual de 3.100 pesos. También las personas que hoy reciben una única jubilación o pensión mínima van a cobrar un adicional por una única vez de 3.000 pesos. Y se va a fortalecer la provisión de alimentos en comedores comunitarios y en espacios de contención de sectores vulnerables. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Es asombroso, ¿no? Sirve para también hacer un ejercicio nuestro de ciudadano de cuántas cosas que necesitamos cada uno de nosotros, y que sumadas son miles, pero miles, de necesidades de distinta índole que tenemos. Hay quien está reparando en eso. Tiene que haberlo, tiene que ser así, no se puede funcionar de otra manera. Les hablaba también de lo que tiene que suceder con el transporte este fin de semana, que será muy distinto al que todos teníamos planificados hace 15 días. Frente a esa circunstancia que vemos que no ha habido la toma de conciencia suficiente de todos los sectores, decidimos a partir de las 24 horas, o mejor dicho, van a volar hasta las 24 horas y andar trenes y micros de larga distancia hasta las 24 horas del día jueves, van a estar funcionando a partir de las 0 horas del día viernes y hasta las 24 horas o hasta las 0 horas del día miércoles no van a poder volver a circular en toda la Argentina. El día jueves ya empieza a regir la obligación de que en trenes, el subte de la Ciudad de Buenos Aires pretendemos va a tomar la misma medida que en el ámbito nacional, y los micros o los colectivos de toda el AMBA también van a tener que restringir la cantidad de pasajeros a la cantidad de asientos que tenga cada micro, digamos. Estamos hablando de todo tipo de pasajeros, por supuesto los que estamos en la Argentina, pero también aquellos que están desesperados fuera de la Argentina queriendo retornar por 1000 motivos. Mirá si les pasa algo, estando ahí en los aeropuertos, esperando, en países que también están sumamente acechados. Imaginen ustedes que se detectara coronavirus en una persona en un aeropuerto, o que se sospeche que alguien lo puede tener, o que alguien tose de más. ¿Cómo lo estarán mirando? Son miles de personas que están en estos momentos viviendo en aeropuertos, tratando de encontrar la manera de retornar. También es verdad que algunos tienen un poquito más de paciencia y se refieren a los call centers pidiendo la ayuda que solamente está dando Aerolíneas Argentinas. Nosotros ayer, en una de las notas más importantes que hicimos este año, hablamos con Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, porque hay más de 20.000 argentinos que están varados en el exterior, y la repatriación es una tarea que solamente puede cumplir en la medida de sus máximas posibilidades y con un gran aporte de sus tripulaciones y de todos los trabajadores, Aerolíneas Argentinas, porque las demás empresas, que son empresas famosas del mercado, empresas que dependen del dinero, empresas que jamás se endeudarían de una manera que no puedan
después solventarlo para atender a sus propios pasajeros, han sido dejados a la buena de Dios por todo tipo de empresas, mientras que Aerolíneas Argentinas sale con la pregunta ¿dónde están los argentinos? Y va a buscarlos. Hoy son los últimos vuelos regulares que se están realizando y en estos vuelos trajimos más de 5.000 argentinos de regreso a su casa. En esto tenemos que agradecer fuertemente a los trabajadores de aerolíneas que hicieron un esfuerzo realmente y un compromiso enorme y que siguen poniendo el hombro para salir de esta situación. Esta semana lo que tenemos programado son 5 vuelos especiales a las zonas de riesgo, que son 3 vuelos a Miami el 18, 19 y 20 de marzo y 2 vuelos a Madrid para el 19 y 21 de marzo. O sea que hoy se pone en marcha el primer vuelo, el de 18 de marzo, hoy es 18, con respecto a Miami. 3 vuelos a Miami, 2 vuelos a Madrid y luego seguramente habrá una programación todavía más importante. No nos olvidemos que la tripulación tiene que tener también su coraje, su deseo de prestarse de la mejor manera, porque no se sabe qué es lo que se trae en el avión. Los aviones están preparados para ser aireados, para todo lo que uno concibe como necesario en este caso, pero hay que subirse un vuelo tras otro para traer gente. Es maravilloso que lo estén haciendo. Y se produjo un mensaje muy emotivo de un comandante de Aerolíneas Argentinas. Habla el comandante Pedro Parrado. Quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirle que tanto para mí, para la tripulación, y para todos los trabajadores de aerolíneas es un orgullo trabajar en la línea de la bandera. También nos sentimos orgullosos que a partir del día de hoy Aerolíneas siga la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Les aseguro que todos vamos a poner lo mejor para poder cumplir con esta operación. Por último, les pido que cumplamos todos con la cuarentena obligatoria necesaria para cuidarnos y cuidar a los otros. Y espero que pronto podamos volver a nuestra vida normal sin mayores complicaciones. Les mando un fuerte abrazo y principalmente bienvenidos a casa. Bravo. Hay que ajustarse los cinturones. Ajústense los cinturones para viajar con el Estado. Son pasajeros, somos pasajeros del Estado. De alguna manera, este tiempo será recordado en la valoración que del Estado se puede hacer. Esto no lo puede hacer el mercado, sencillamente el mercado está pensado para ganar, no para perder. Y si fuera un empate tampoco le sirve. El mercado tiene una voracidad y una ambición natural del hombre que quiere ganar. Aquí es el hombre que tiene necesidad de ganar por cualquier cosa que haga. Y esto casi que lo hemos comprendido definitivamente, porque también cada uno de nosotros ejecuta una tarea dentro del mundo capitalista. No hemos tenido aún los que rezongamos contra el sistema, que no hay más remedio que asociarse, ajustarse, condoliéndose de las consecuencias a lo que es este mundo, pero se le puede poner un dique. Y la mejor manera es un Estado fuerte, un Estado presente, y eso es cuando el Estado actúa en nombre de la gente que decide que el Estado es importante. Felizmente en la última votación, cuando se votó a Cristina y a Alberto Fernández, digo Cristina en primer lugar porque es el símbolo de lo que el Estado puede dar, se pensaba justamente en tener más Estado. Hacía falta. En cambio, el que votó por Macri estaba votando por el rumbo errático del neoliberalismo, pero pretendía eso, seguir achicando el Estado, aceptar que no se puede vivir con déficit fiscal, que es una de las taras que tiran encima de los países que llamamos emergentes, mientras que los otros se pueden permitir cualquier tipo de déficit, empezando por los Estados Unidos, que es una locura de déficit, sostenido, claro, por todo su dominio, por todo su ejército y porque se lleva al resto del mundo por delante, pero en términos estrictamente económicos, solo por eso puede sostenerse en función del brutal déficit que tiene. Pero como nosotros no lo podemos tener, entonces
la prédica permanentemente de todos los economistas es esa. Ahora han aflojado, porque se dan cuenta que si todo fuera el mercado, de ninguna manera se podría tirar tanto dinero. Si la cuestión fuera no emitir, como si no fuera emitir, traer la brutal cantidad de dólares, pero que después se fugaron, porque cuando se emite aquí dinero, el dinero queda dando vueltas aquí, es peso argentino. Cuando emiten dólares, trayéndolo, porque no es que se haya una maquinita, en la Argentina se lo llevan inmediatamente. Y esto es muy duro de afrontar y es la verdadera tragedia que ya teníamos que enfrentar en la Argentina, porque el virus de Macri había hecho un daño tremendo, atroz, y éramos todos convalecientes, y algunos todavía pidiendo cama por cómo los había dejado el gobierno que terminó el 10 de diciembre. Y ahora vino este otro virus que, como dato positivo, nos permite cotejar, comparar qué es el Estado para unos y otros, qué es el Estado para un tipo como Macri, por ejemplo, y qué es el Estado para una persona como Cristina Fernández de Kirchner. Revisemos los gastos primero, después revisemos a ver cuáles son los impuestos que estamos pagando. Pero primero empecemos por revisar los gastos, porque ya se han convertido gastos durante años bajo la lógica de el Estado es el papá bobo que todo lo puede. Vos querés un subsidio, tomá, cachito, vos también otro subsidio. Y vos entras a trabajo, venís, y tu mujer también, y tu hermano, y tu amante, y tu tío. No, eso no va más. Esa democracia que concibe al Estado como un promotor y un impulsor de políticas públicas contracíclicas en un mundo que se derrumba, debe ser cuidado por todos. Este Estado no es de un partido, este Estado no es de un gobierno, el Estado es de todos los argentinos, de los 40 millones, y tenemos que defenderlo, porque cada vez que el Estado se cayó, cada vez que convencieron a argentinos que el Estado era un estorbo o que el Estado era inútil, después vinieron por el pueblo. Parece mentira que haya que decirlo, ¿no? A mí me duele, porque es como si no entendiéramos nada, como si no nos diéramos cuenta que la asignación universal por hijo no estuvo nunca en los tiempos del mercado, nunca, cuando el mercado fue el que dominó, años 90, comienzos de siglo. ¿Usted vio que hubiera alguna atención para los chicos? Nada, nada absolutamente. Y cuando en el 2009 se empieza a levantar cabeza y justamente, mire, después viene todo lo que pasó en el mundo, se juntaron los dineros, se sumaron los impuestos y se impuso por parte del Estado que entre 3 y 4 millones de niños tuvieran esa reparación imprescindible y necesaria. Lo hizo el Estado, jamás lo hubiera hecho el mercado. Lo que nos pasa es que después nos olvidamos, creemos que todo vino de arriba, nunca tomamos nota de cuando empiezan las cosas. Millones de jubilados nuevos tienen que ver con el Estado es el que decide, el gobierno que está a cargo del Estado es el que decide si el Estado tiene que amparar a las personas que quedaron afuera, para que cierre todo con la gente adentro. Es el Estado, no lo haría el mercado. ¿Usted cree que al mercado le importa a alguno de los que no se jubilaron? ¿Usted cree que alguna vez Macri hubiera jubilado a una persona que no pagó sus aportes? ¿Y cuánto hubiera hecho por no darle lo que le correspondía a los que sí hubiesen pagado el aporte? ¿Usted cree que el asunto pasa por pagar o no pagar el aporte? Si el que no pagó fue una víctima de las políticas de Estado que lo dejaron afuera, o alguien quiere no tener un trabajo en blanco, si las circunstancias fueran las mejores, o nadie sabe que el futuro siempre llega y que arribamos a edades en las cuales la única solución es tener una jubilación siempre insuficiente, pero tener algo de lo cual agarrarnos a mano. Es el Estado ahora en estos días el que se presenta con sus funcionarios después de romperse la cabeza seguramente pensando qué podían hacer para aliviar toda esta situación. A las pymes, el gobierno anterior las hubiera dejado en banda, o no lo hizo con 25.000 que cerraron.
¿Usted cree que se hubieran cerrado 25.000 empresas, pymes, cuando el Estado estaba en otras manos? De ninguna manera. No hubiera ocurrido. Ahora vuelven las repro. Vuelve la posibilidad de auxiliar a las empresas cuando están teniendo números que les son plenamente insatisfactorios y entonces tendrían que eliminar gente de la plantilla. Hay que defender a esa gente. Caramba, el coronavirus será recordado como una verdadera tragedia, así lo sentimos todos, de veras, pero también como una oportunidad de pensar mejor al mundo. Esos hombres sentados ayer frente a la televisión, que sin dramatizar nos estaban diciendo cuáles son los alivios que nos van a otorgar. Ese comandante de Aerolíneas Argentinas, orgulloso de ser un hombre de la línea de bandera, que le decía a los pasajeros, aquí están, bienvenidos a casa. Todo esto es el Estado. Parece mentira que tengamos que pasar por estas circunstancias, o que muchos se hayan olvidado y uno piensa, se van a olvidar otra vez. Ojalá que no. Hay mucha diferencia. El Estado puede estar mal administrado de vez en cuando. El Estado puede ser paquidérmico en otras ocasiones. El Estado tiene que ser remodelado, reajustado en su manera de prestar servicios, pero tiene que estar siempre presente. Sin el Estado somos absolutamente nada. Los que vivimos en edificios, siempre tenemos personas, a algunos les gusta tener un poco de mando, pero en general se trata de personas que son más dedicadas a los otros que uno mismo y que tienen ganas de estar en el consorcio y tomar medidas y cuidar, y la mayoría entra y sale de los edificios, se saluda con el encargado, se hace amigo, felizmente, de los encargados, pero no se ocupa de cada uno de los detalles. Hay alguien que lo está haciendo por nosotros. Ahora trasladen el edificio, multiplíquenlo por millones, y es un país. Esa gente que estaba ayer son los integrantes de nuestro consorcio. Se llaman Estado. Por eso, cuando alguien dice, coronando esto con la idea de que se trata de populismo, pensar en el Estado de esta manera, y dice aquel disparate que dijo Macri, tenemos que estar preparados para saltarle encima intelectualmente en forma inmediata. El fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, cree en el equilibrio macroeconómico, y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Bien, lo que dice Macri respecto a que el coronavirus no es peor que el populismo, por el contrario, es el disparate. Pero eso anida en el alma, en su aprendizaje. Cuando él dice el Estado bobo, lo primero que escuchamos hoy de él, hay que tener cara. Todo lo que hicieron los Macri, pero todo tiene que ver con el Estado. Es asombroso. El Estado con el que pactaban acuerdos en los cuales sacaban enormes ventajas e influían en grandes niveles de corrupción, y el Estado que luego, cuando se apropiaron en tantos funcionarios desde la condición de presidente, robaron de una manera tal que ahora nos encontramos también con una nota de Sofía Caram en página 12 de hoy, no se la pierda, en la que han encontrado equipos de cibersalud que estaban arrumbados. El coronavirus podría haber tenido algún alivio también con esos equipos que estaban dejados de lado en la desidia brutal con la que gobernaron el gobierno, gobernaron el país, quiero decir.